Muy bien, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Damos gracias al Señor por este espacio tan importante que nos brinda para la autoformación. Y más que autoformación, dejar que el Espíritu Santo vaya formando la mente y el corazón de cada uno de nosotros a fin de que podamos, como lo vamos a meditar en esta noche, dar razón de nuestra esperanza. Pedimos la asistencia de ese Espíritu Santo que nos ilumine, nos conceda la gracia de estar siempre disponibles a la acción y la voluntad de nuestro Padre Dios, en Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por ese mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Que nuestra Madre María Santísima del Rosario interceda por cada uno de nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Querida familia, una alegría inmensa poder estar en esta noche, en esta serie de conferencias que vamos con otros hermanos sacerdotes a realizar. Hoy iniciamos este hermoso itinerario de formación, de trabajo, y es importante comprender que es un pedido ya de nuestro Santo Padre, el San Juan Pablo II, de entrar también, como él diría en la Redentoris Missio, en los nuevos areópagos. Los areópagos, el areópago era donde justamente Pablo, nuestro apóstol misionero, fue a llevar la buena noticia de Jesús y muchos se convirtieron a esa buena noticia. Otros tantos que escucharon la buena noticia al escuchar la resurrección, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, se alejaron, pero quedaron bien, una comunidad se fue formando. Lo que queremos profundizar es lo que nosotros tenemos que entender como cristianos católicos. Como han visto en la invitación, la mayoría son catequistas y son jóvenes de la comunidad que necesitan formarse. Vamos a dar un pasito más en esa formación primaria que ya tenemos. Todo cristiano, servidor de Dios en la iglesia, debe tener como libro base justamente la Sagrada Escritura. Yo tengo la versión, la Biblia de la familia, que es la base de toda la formación nuestra, la palabra de Dios escrita. El Catecismo de la Iglesia Católica, que es importantísimo para nosotros, que es el resumen de todo lo que contiene nuestra fe y cómo vivirla. Y hasta que no haya un nuevo concilio, debemos tener el Concilio Vaticano II. Es un documento básico de todo lo que contiene la vida de la iglesia y muchas veces se habla, pero no comprendemos. Ejemplo, tenemos constituciones dogmáticas. Constituciones son pilares fundamentales que nosotros tenemos dentro de la vida de la iglesia. El tema de la revelación y la palabra de Dios está contenida en la constitución que se llama Dei Verbum, Dei Verbum. La constitución que habla de la iglesia, cómo manejarse la iglesia, se llama Lumen Gentium, luz de la gente. Dei Verbum es verbo de Dios. La iglesia en el mundo, cómo debe manejarse la iglesia en el mundo. La constitución, el Vaticano II nos habla a través de la constitución Gaudium et Spes, que es gozo y esperanza. La palabra Gaudium, al escuchar, seguramente nos hace recordar al Papa Francisco con su carta encíclica y dos cartas, Gaudete Exsultate y Gaudium, Evangelii Gaudium, ¿verdad? Entonces, y también justamente tenemos la constitución dogmática para la liturgia, ese cambio que tuvo la liturgia después del Concilio Vaticano II, la Sacrosanctum Concilium, la reunión santa, la reunión santa. Entonces, son 3 libros que todo catequista debe tener como libro de cabecera, Y a esto después podemos añadirle el derecho canónico, que es un poquito más ya complicado, más entramos en otro ámbito. Bien, nosotros queremos en esta noche empezar a hablar del catecismo de la Iglesia Católica. Entonces es importante, catecismo.
Yo soy una persona, soy catedrático, eso no lo dije, estoy en la Facultad Eclesiástica de Teología y también soy uno de los que, de la escuela antigua, de ir a la etimología de la palabra, de buscar que esa palabra complicada no sea tan complicada, sino ver un poco esa dimensión de facilitar la etimología para poder encontrar. Los antiguos filósofos que comenzaron a hablar los antiguos, digo, antes de entrar, decía, el que tiene la capacidad de comprensión tiene que utilizarla. Entonces, no complicar lo fácil, al contrario, hacer fácil lo complicado. Esa es la tarea nuestra como evangelizadores. Como evangelizadores, ya vamos a ver en el texto de la Sagrada Escritura justamente esto que nos pide el Señor en esta etapa nueva nuestra como portadores de la gracia. Catecismo. Catecismo es el acompañamiento progresivo que debemos darle a la persona, a la persona. Nosotros como bautizados somos catequistas porque damos a conocer el reino de Dios, pero nunca dejamos de ser catequizandos. ¿Por qué? Porque el Señor nos sigue hablando, nos sigue formando, nos sigue llevando de la mano a través de la iglesia. En ese sentido, hay una reciprocidad. El catequista que deja de ser catequizando, entonces pierde la fuerza de su tarea catequística. Entonces pierde consistencia y muchas veces pierde ese ánimo, ese sabor de continuar llevando la buena noticia y surgen palabras como estoy cansado, voy a descansar, voy a pedir un permiso, voy a renunciar. No se ha entendido en la profundidad del tema. Bien, les decía antes de entrar, la palabra de Dios es muy importante, es fuente, fuente. Algún iluminado, muy mal iluminado, ha dicho, la palabra de Dios debe ser transversal a toda la pastoral. Imposible. Toda la vida de la iglesia se nutre de la palabra de Dios. Es fuente. Nunca puede ser transversal a ninguna disciplina porque toda disciplina eclesiástica, teológica y pastoral se nutre de la palabra de Dios. Por lo tanto, es fuente. Eso tenemos que tenerlo bien claro. La palabra de Dios es fuente de donde brota la gracia, el conocimiento, la conversión, la vida en Dios. Les decía, soy de la escuela antigua, entonces tienen que ir tomando nota, Voy a tratar de ser lo más claro posible para que se pueda comprender. Un texto muy importante es la carta de Pedro, texto fundamental para que nosotros podamos comprender el por qué debemos formarnos. La primera carta de Pedro en el capítulo 3, y aquellos que tienen un poquito más de formación bíblica saben que los versículos podemos cortarlos en A, B y C. Cuando se dé Sagrada Escritura van a profundizar más y van a decir, el primer expositor, el padre Aldo, nos dijo que nosotros podíamos también decir, como voy a decirlo ahora, fragmentar otra vez los versículos, pero en forma mental. Porque el texto base de lo que yo quiero plantearles a ustedes, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15b, quiere decir la segunda parte de ese versículo, unida a la primera parte del versículo 16a. Entonces, capítulo 3, primera de Pedro 3, 15b, 16a. Dice la palabra de Dios, estén siempre dispuestos a defender delante de cualquiera que les pida razón de su esperanza que ustedes tienen. Estén dispuestos a defender o a dar razón de su esperanza. Pero esta es la característica del buen evangelizador, del buen catequista, del buen cristiano. Pero háganlo con delicadeza, respeto y tranquilidad de conciencia. Esto es, como indica también, es fundamental en nuestra vida diaria. Dar respuesta de nuestra esperanza, no solo intelectual, sino también desde la vivencia, desde
ese testimonio de nuestra cercanía a Dios. Y hacerlo con prepotencia, no. Con argelería, no. Con delicadeza, tranquilidad y respeto. Aquí está, entonces, las tres pilares fundamentales también de cómo evangelizar. Con respeto, con delicadeza y con tranquilidad, para dar razón de nuestra esperanza a todos aquellos que nos lo pidan. Importante entonces comenzar hablando de esto. Voy a dar un pasito más. Para poder hablar de nuestra esperanza quiere decir que nosotros ya hemos acuñado esto, hemos ya entrado en sintonía, porque es nuestra esperanza y vamos a quitar de dentro. Pero es importante dar un paso que ha dado el Papa San Juan Pablo II en una encíclica del año 98, poco leído en muchos lugares, y que es una de las pocas encíclicas, o es la única encíclica como tal que es totalmente filosófica, pero que ayuda a comprender mejor esa relación de la fe y la razón, de la fe y la razón. Y es justamente su carta encíclica que se llama Fides et Ratio, razón y fe, sobre las relaciones entre la fe y la razón. Este tema ustedes los van a desarrollar con otros sacerdotes, ¿verdad? Con otros sacerdotes, el tema relación, fe y razón. Es una especialidad también mía, pero he visto en el programa que va a desarrollarnos nuestro hermano, que ustedes ya van a ir conociendo. ¿Por qué les presento esta encíclica? Porque es una encíclica iluminadora para poder comprender nuestro catecismo. Por eso en la iglesia los documentos no es que dicen nuevas cosas, sino que van insistiendo en muchas cosas que ya se han dicho y dando una nueva visión de las cosas y actualizando la palabra de Dios en el lenguaje y en el contexto en el cual está hoy la iglesia. La iglesia de hoy no podemos nosotros hablarla en otro momento. Como decíamos recién, los nuevos areópagos. El areópago era un lugar alto donde Pablo hablaba y la gente le escuchaba como un gran escenario. Hoy día el areópago, el lugar de evangelización, son los medios de comunicación. Son las redes sociales, son estas aplicaciones. Y más todavía en este tiempo de pandemia. Estos son los nuevos areópagos, es decir, espacio propicio, oportuno para hacer presente la gracia de Dios a través de la evangelización de su palabra. Vuelvo a este punto. Yo soy un poco, vuelvo, ustedes me van a hacer después la sana crítica, por favor, y la corrección fraterna correspondiente a eso. Y eso traía ya, bueno, nos centramos, procuraremos de no volar demasiado. Pero a lo que quiero hacer, cuando nosotros decimos que nosotros solo vamos a creer o vamos a vivir nuestra fe y no vamos a cuestionar nada, cuidado con eso, cuidado. No, cuestionar no quiere decir ser contrera. Cuestionar quiere decir aclaración de los temas. Yo no voy a cuestionar nada porque ya me habló pero yo no entendí nada. Entonces no sos una persona obediente. Por eso también vamos a entrar. La obediencia es la capacidad de comprensión de lo que se te pide. Si vos no comprendiste, entonces nunca vas a ser obediente. No, pero igual voy a hacer. Como sea voy a hacer. La obediencia es capacidad de captación y entendimiento. Si yo lo hago sin entender, eso es sumisión, submisio, debajo del poder de otro o debajo de la misión de otro. La obediencia es la capacidad de escucha, of audire, el que abre el oído para escuchar la voz de Dios. Un ejemplo claro tenemos en el Evangelio de San Lucas y para comprender entonces la diferencia entre sumisión y obediencia. En el Evangelio de San Lucas a María, el ángel Gabriel le da la noticia y María sale corriendo a decirle a la gente, Dios me eligió como la madre de Dios, como la madre de su hijo, ¿verdad que sí? No, ¿verdad? No, ella dijo en un momento muy lindo, espectacular, me gusta, me importa todo lo que quieras, pero no estoy comprendiendo. Me cuesta
Me cuesta todavía esta ecuación, dice María. Y entonces el ángel espera. Y la aclaración que quiere María es esta. ¿Cómo va a ser eso que me estás diciendo? Porque yo no conozco varón. Esa es una persona obediente. Una persona obediente busca clarificación de lo que se le pide. María es ejemplo de obediencia. El ángel ya le dijo, pero ella no por ser el ángel Gabriel venido de Ibaga va a decir, ahora sí, yo voy a hacer sin comprender. No, una persona obediente. ¿Cómo va a hacer esto? Cuando el ángel le aclara la situación, le dice, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y ahí María, ahora Dios va a ser el artífice de esto. Perfecto. Ahora sí está todo dicho. Entiendo, comprendo, asumo y doy mi disponibilidad. Hágase en mí. Eso es ser obediente. Entonces, para poder ser obediente, hay que tener la capacidad de comprensión. El texto de Fe y Razón comienza, no es una frase que indica, una máxima que indica todo. Dice, la fe y la razón son como dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva. Razón y fe son como dos alas que elevan el espíritu humano al conocimiento perfecto de la verdad. Al conocimiento perfecto de la verdad. Suele suceder que alumnos en el primer año de teología se da esta materia y me dicen, entonces, padre, la fe es racional. Cuidado, la fe no es racionalidad. La fe tiene razonabilidad. ¿Qué es eso? Hay capacidad de conocer el misterio. Capacidad de conocer el misterio gradualmente. Porque Dios es un Dios misterio. Totalmente diferente al Dios esotérico, totalmente diferente a otros dioses, porque el Dios esotérico es un Dios misterioso. El Dios misterioso esconde, no muestra la cara, empieza a elucubrar ciertas cosas, nadie le ve. En cambio, Dios, el revelado para nosotros, es un misterio, le podemos ver, le podemos hablar, tenemos una relación con él en sentido de cercanía. Entonces, eleva para que nosotros podamos conocer. Pero para dar el paso hacia Dios nos pide el Papa una condicio sine qua non. Dice aquí, conócete a ti mismo. Esto lo dijo Sócrates. Sócrates. Y con esto quiero decir, si yo no me conozco a mí mismo, no sé mis capacidades, entonces nunca voy a entrar en una verdadera relación con Dios. Siempre voy a mantenerme en el que yo creo, porque me dijeron, porque mi abuela, porque mi papá, porque me imponen, y no por una experiencia real de vida, no como una experiencia real de vida. Por eso el catecismo para nosotros es fundamental, el conocimiento, y el conocimiento nos lleve a la relación con la persona que contiene estos datos, que contiene este libro. Nos presenta la vivencia con una persona que nos habla en su palabra escrita, la palabra de Dios escrita o la Sagrada Escritura. La misma palabra nos dice que hagamos, presentemos el contenido de nuestra fe con delicadeza, con paciencia, con lo que nos dice Primera de Pedro 3, 15b, 16a. El Catecismo de la Iglesia Católica es un gran documento, apoyo de nuestra Sagrada Escritura, que nos ayuda a entrar en sintonía. Nos dice que justamente es un proceso de acompañamiento que Dios hace con nosotros para que nosotros, cualificados por la gracia del Espíritu Santo en la Iglesia, podamos también acompañar y cualificar a aquellos que nos piden razón de nuestra esperanza a través de nuestra vivencia o de la catequesis misma. El Catecismo de la Iglesia Católica, en sus primeros 25 números,
hace una presentación magistral de para qué se hizo este catecismo, todo ese. Entonces dejamos eso a la lectura de cada uno de ustedes en sus. Y lo que corresponde a nuestro tema de hoy es esa primera parte. Y para que vean la riqueza de la primera parte que dice creo o creemos, va del número 26 del Catecismo de la Iglesia Católica al número 1065. Y nada, ya lean. No vamos, no vamos a llegar, Nico Alberto. Perfecto, cierto que no. Pero vamos a ir hablando de ciertos puntos importantes en nuestro proceso de ir creciendo nuestro conocimiento de los misterios de Dios en su iglesia. Espero que hayan hecho esa relación, la relación de conocernos a nosotros mismos. La fe y la razón son justamente dos fuerzas que tenemos en nosotros que deben elevar nuestro espíritu al conocimiento pleno de la verdad. Y el catecismo comienza desarrollándose justamente en el apartado donde nos corresponde a nosotros. La mayoría, espero que tengan su catecismo desde el número 26 y el capítulo 1 de ese dice, el hombre es capaz de Dios. Ahí ya nos da justamente una definición. El hombre tiene capacidad de conocer a Dios. Entonces eso es importantísimo. ¿Cómo vamos a conocer a Dios? ¿Cómo vamos a conocer al que se nos ha revelado, al principio sin principio, a la bondad máxima, al amor supremo? ¿Cómo le vamos a conocer? Y eso se va dando a través de procesos que nosotros llamamos revelación, que se va a profundizar también, o mismo que tal vez nosotros como catequistas o miembros de la iglesia sabemos como historia de la salvación. El proceso que Dios ha hecho con un pueblo y que tiene su plenitud en Jesucristo, en Jesucristo. Algunos también hablan de economía de la salvación, es decir, momentos específicos en la historia que Dios va manifestando su gracia de manera particular a través de personas que va llegando a nosotros. Eso nosotros lo hemos muy bien desarrollado desde la creación, desde la llamada de Abraham, Noé y todo el proceso que hacemos, ¿verdad? Entonces, hay ya un conocimiento. Yo estoy hablando sobre presupuestos ya básicos que tenemos en nuestro proceso. Para algunos tal vez estoy hablando muy básicamente, pido disculpas, ¿verdad? Porque no sé cuál es digamos, el grado de audiencia o de formación que hay. No quiero ir muy alto, no quiero bajar tampoco, quiero mantenerme en un término medio, ¿verdad? Tratando de clarificar todo lo que podamos hacer. Entonces, la capacidad que tiene el hombre de Dios. ¿Cómo podemos llegar a conocer? A través de la fe y la razón, que son lo que nos va a elevar, dice San Juan Pablo II en su encíclica. El Catecismo de la Iglesia Católica nos presenta dos realidades. ¿Cómo conocemos a Dios? A través de la creación. ¿Pero cuál es creación? Justamente el mundo y el hombre. El mundo y el hombre. Ahí es donde nosotros entramos a conocer a Dios. Y después ya entramos en un proceso de madurez. Pero antes de ir, ¿cómo entrar en ese proceso? ¿Qué hizo María? El ejemplo que les decía. María supo obedecer. Uno de los grandes teólogos que fue maestro de nuestro Papa Emérito Benedicto XVI, Papa Ratzinger, su maestro fue otro alemán que se llamaba Karl Rahner, un gran teólogo. Él es el que estuvo detrás del documento del Vaticano II junto con Ratzinger, y Rahner dieron el esquema para que los obispos en concilio puedan determinar lo que hoy conocemos como la Dei Verbo. Pero Rahner tenía, bueno, en ese sentido Rahner era muy interesante su propuesta. Dice, para poder hacer las cosas de Dios hay que ser oyente de la palabra, no parlantes de la palabra. No tenemos que oír la famosa frase tal vez gastada, pero siempre es bueno recordar, hablar con Dios, no solo hablar de Dios. El que
va a construir el reino, tienen que entender que el reino es de Dios, no mi reino, no según mi voluntad, según lo que yo creo, no existe eso, es según la voluntad de aquel que me llama a construir su reino. El hombre tiene la capacidad de conocer, tenemos el mundo para mirar cómo Dios fue haciendo, justamente para constituirnos como para poder mirar a Dios como un creador y basamentarnos en verdades, en certezas y no en teorías como nos propone la ciencia, que hasta ahora son teorías y las teorías se tienen que verificar, se está estudiando, por eso son teorías todavía. Entonces nosotros tenemos certezas. Y una de las certezas básicas para nosotros, que Dios es creador, uno crea cuando lo hace de la nada, si no inventa. Si es que yo digo, yo soy creador y agarro algo, no sé, pero ya existe algo predeterminado, preexistente. Entonces no soy creador, soy, no sé, un inventor, lo que fuere. Pero Dios es creador. Un texto muy importante, se recordarán aquellos que tienen más cercanía a la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, una madre tiene 7 hijos y eran muy bien formados por su madre. Y un rey pagano le dice, tienen que arrodillarse ante mi figura. Estos varones, 7 varones, dicen, no, nosotros no adoramos. Entonces empieza a ir matando, a martirizando a cada uno de ellas, cada uno de los hermanos, hasta que miran a la mamá y la mamá sale, en vez de esperando un consuelo de mamá que le diga, bueno, se me embueñe su gatú y seguir adelante, no. Esta mamá es la mamá de los macabeos, que les dijo esto a sus hijos antes de ir muriendo. Dice, yo te suplico, dice, la segunda, el libro segundo de los macabeos, el libro segundo de los macabeos, capítulo 7, libro segundo de los macabeos, capítulo 7, versículo 28, versículo 28, dice esta hermosa frase la madre de los macabeos a sus hijos. Yo te suplico, hijo, yo te suplico, hijo mío, que mires al cielo, que mires al cielo y a la tierra, y al ver todo lo que hay en ellos, reconozcas, que mires al cielo y a la tierra, y al ver todo lo que hay en ellos, reconozcas que Dios lo hizo todo de la nada. Todo de la nada. Le estaba hablando a sus hijos de este Dios creador. Es así que realmente uno es creador, cuando lo hace de la nada, de la nada. Entonces, es una fuerza creadora de la fuerza creadora. Las teorías, ¿por qué no son certezas? Porque aún no pueden hablarnos directamente de qué es lo que realmente evolucionó y quién puso esa fuerza evolucionadora en el proceso evolutivo. La iglesia es, en este sentido, acompaña estas teorías. Hay inclusive sacerdotes, teólogos que acompañan mucho la teoría de la evolución, pero es importante saber de que la ciencia no da razón del principio evolutivo, de dónde evoluciona una fuerza, y la fuerza de dónde sale. La misma cosa, la teoría de la explosión cósmica, perdón, o la del Big Bang, como lo conocemos también. Hay una energía que explosiona y da origen al universo, a los planetas y todo. Pero ¿quién puso esa energía? Entonces, no quieren decir que hay un Dios creador y se callan. Por lo tanto, nosotros damos certezas al ver todo lo creado, sabemos que Dios lo ha hecho de la nada, de la nada. Entonces hay un proceso de crecimiento en nuestro razonamiento también y vamos avanzando porque hay una fuerza creadora que nos acompaña. Quiero hacer una diferencia entre la creación deísta y la creación teísta.
¿Por qué? Porque hay una mala concepción. Muchas veces escuchamos hablar, ya seguramente, este será otro tema, pero para ilustrar, seguramente ya hemos escuchado 1000 veces hablar los masones, gente buena, gente que trabaja a favor de la persona. ¿Y por qué no pueden ser católicos? Y hay miles y miles y miles de explicaciones. Básico. Yo siempre le digo a mis hermanos sacerdotes, no entren en elucubraciones, en, no sé, dogmáticas. Básico explicar la creación deísta y la creación teísta. Deísta de dedo, teísta de todo. La creación nuestra, según Dios, nuestro revelado, es teísta que viene de todo. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia radica en la implicancia de Dios en la historia. En la historia. La concepción deísta de dedo, que es la concepción masónica de Dios, dice que Dios creó todo, ¿cierto? El gran arquitecto lo hizo todo, pero ya no tiene nada que ver con la humanidad. Por eso es el hombre que debe buscar ser perfecto con su propia inteligencia, con su propia fuerza y lograr por sus propios medios ser realmente una elevada persona, por utilizar un término. Dios creó todo, tomó su mochila, se fue de campamento y ya no le interesa. Por lo tanto, no existe el concepto de pecado, de providencia, de misericordia en el concepto masónico de Dios. Es creador el Dios, pero no tiene ninguna implicancia. Ahí ya se van dando cuenta de la diferencia. En cambio, nosotros, una concepción de la creación teísta de todo, sabemos que Dios es misericordioso, es compasivo, es todopoderoso, que sigue actuando en la historia del hombre, que sigue estando en medio nuestro, que sigue llamándonos. Perfecto. Entonces, eso nosotros tenemos capacidad. El hombre es capaz de Dios, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el capítulo 1 de esta primera parte que dice, creo, creemos. En el capítulo 2 nos habla de que Dios viene al encuentro del hombre. Viene al encuentro del hombre. Es importante que la palabra de Dios sea para nosotros un elemento vivificador y de formación permanente, gente, porque eso es enriquecedor para nosotros, que no hablamos por hablar nada más, sino que entramos en un contacto permanente con la palabra de Dios, que es inspiración del Espíritu Santo. Espíritu Santo que verán o veremos en algún momento de que es el corazón del Padre y el corazón del Hijo que dan la generación al Espíritu Santo vivificador. En el Nuevo Testamento, para hacer un poco un resumen hermoso, digamos, de este proceso de inserción de Dios en la historia de la persona, lo encontramos en un texto clave, Dice la carta a los hebreos, capítulo 1, versículos 1 y 2. Podemos quedarnos en ese versículo 1 y 2. Dice la Biblia, la Sagrada Escritura, Hebreos 1, 1, 2, después de haber hablado, dice la carta a los hebreos, antiguamente a nuestros padres, Dios, él está hablando por medio de los profetas, en muchas ocasiones de diversas maneras. Ahora, en este tiempo final, Dios nos habló por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien hizo el mundo. Hagamos, decía en el Génesis, hagamos. Entonces, de muchas maneras Dios se fue manifestando en la antigüedad, pero ahora de manera perfecta, de manera plena, se manifiesta en su Hijo.
en su Hijo. Entonces tenemos que ver entonces el proceso, de ahí hablamos de economía o historia de la salvación, de cómo el Señor fue haciendo con paciencia, con delicadeza, este proceso de madurez de la humanidad. Y hoy nos toca a nosotros dignificar la creación de Dios. ¿Cuánto nos falta convertirnos? ¿Cuánto es el llamado que nos hace el Papa a través del cuidar la creación, del Laudato Si, ahora Fratelli Tutti, que tenemos que vivir hermanados, en no buscar cosas raras como nos están poniendo ahora de conspiraciones del nuevo orden mundial, que es otro tema también, ¿verdad? Pero bueno, centrarnos en este proceso de que Dios viene al encuentro del hombre, viene al encuentro del hombre de manera perfecta en la figura o en la persona de Cristo, que es Dios verdadero y hombre verdadero, hombre verdadero. Entonces, esa historia de la salvación, la economía. En este proceso nosotros hablamos de lo que ya dijimos antes, la famosa palabra revelación con B corta, porque revelación con B larga es ir a hacer bullicio, a llevar tambores, aquí revelaje. Pero la revelación con B corta es la manifestación de Dios. Dios se muestra, Dios se va mostrando a cada uno de nosotros y tiene un proceso gradual. Y eso también se va desarrollando. ¿Cómo se transmite la revelación? ¿Cómo se transmite esa revelación? Para nosotros es fundamental dos cosas en la vida cristiana para tener en cuenta cómo se transmite la revelación. Y eso es lo que nos hace otra vez diferente a nuestros hermanos evangélicos. A mí me gusta que digamos evangélicos, ya no protestantes, no hermanos separados, como escucharon en la presentación, estoy trabajando con ellos. Evangélicos, personas que quieren vivir el evangelio y le ayudamos también en la medida en que ellos se dejen ayudar, pero nos toca caminar con ellos, aprender que con paciencia podemos hacer un buen camino también en nuestra vida de fe. Entonces, la diferencia está, ¿cómo se desarrolla o cómo se transmite la revelación? A través de dos maneras, la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición. Sagrada Escritura y Sagrada Tradición. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios escrita y la Sagrada Tradición es la palabra de Dios vivida desde los primeros tiempos de esta plenitud de la revelación en Jesucristo. ¿Cómo vivimos esta Sagrada Tradición y Sagrada Escritura actualizados? Y es allí donde tenemos que comprender otra palabra. Sagrada Tradición y Sagrada Escritura se actualiza permanentemente en tiempo y espacio a través del magisterio, de la Iglesia. La Iglesia nos enseña. Todos estos documentos son frutos de la profundización de la Sagrada Tradición y de la Sagrada Escritura y que se nos presenta en la voz de nuestros legítimos pastores, la voz de los legítimos pastores. Entonces, eso se va desarrollando. Sagrada Tradición, Sagrada Escritura, tienen como manera de expresarse a través del magisterio. El magisterio es la enseñanza de los apóstoles en tiempo y espacio. Hoy nuestro obispo, hoy el Santo Padre. Pero el magisterio no es más importante que la palabra de Dios. Cuidado con eso. Entonces algunos dirán, entonces ya hay que dejar la palabra de Dios y vamos a leer nomás ya el magisterio. No. La palabra de Dios es fuente. El magisterio está al servicio de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hace el magisterio? Es hablarnos en el lenguaje que nosotros podamos comprender sobre ciertos temas. Por ejemplo, el Papa San Juan Pablo II quería reestructurarnos como personas, es decir, no vivan como personas que solamente dicen tener fe. Inclusive escuchamos, yo ciegamente creo. Cuidado con eso.
Cuidado con el guía ciego que guían a otro ciego, van a terminar mal. Tenemos que comprenderlo para poder vivirlo, amarlo y defenderlo. Y lo que nos hace es recordar que ambas capacidades, fe y razón, eleva el espíritu humano al conocimiento pleno de la verdad. Si yo solamente voy a estar en el ámbito de la fe sin tener en cuenta la razón, entonces disculpen si les golpeo con esto, voy a estar cantando, hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar. O sea, todo es espíritu y nada se ha encarnado. Estamos cometiendo allí una herejía de negación de la encarnación del Hijo de Dios. Si yo espiritualizo todo y no veo la encarnación en mis hermanos, entonces la fe nos puede hacer vivir no una espiritualidad, porque la espiritualidad es la manera de manifestar mi relación con Dios. Y de nada me sirve si no tengo amor, dice también la palabra. Entonces, no vivimos una espiritualidad, la sola fe, por la fe, sin un contenido de la razón, nos lleva justamente al fideísmo, es decir, vivir según la fe, y ahí encontramos espíritu en todas partes. La razón sin la fe es buena intención, son buenas personas, a los cuales el Papa también les habla, buenas personas, ¿verdad? Y suele hablar a las personas de buena voluntad. Las cartas encíclicas son a las personas de buena voluntad. Entre paréntesis, un ratito con esto. Las encíclicas son escritos de los papas para la humanidad, para la iglesia, pero para la humanidad. La exhortación apostólica, eso es solo para la iglesia católica. Evangelii Gaudium, exhortación apostólica, nos habla a nosotros el Papa Francisco. Nos habla a nosotros. Ahora, Fratelli Tutti encíclica, es para la humanidad. Es importante que seamos hermanos entre todos, guardando las diferencias, ciertamente. Bien, gente, vamos caminando. Entonces, dentro del proceso de la revelación existen los dogmas de la vida de la iglesia. Los dogmas. ¿Qué son los dogmas? Son luces que iluminan nuestra capacidad de entendimiento. Dios hecho hombre. ¿El Dios se dejó de ser Dios porque se hizo hombre o no? No. Y el dogma nos ilumina, dice Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. De verdadero Dios y verdadero hombre. Dentro de la teología está el nombre técnico, se llama unión hipostática. Unión, hipóstasis son dos formas, pero que están en Cristo, en Cristo. Él es Dios verdadero, hombre verdadero. No es que se unió la divinidad, no, él nació Dios, por eso María es madre de Dios. Madre de Dios y madre nuestra. No es que Jesús se divide y después se une y no dejemos de lado los dibujos animados de japoneses, ¿verdad? Que se unen de dedito y que después forman otro. No. El dogma ilumina. Están los dogmas cristológicos, dogmas eclesiológicos, o sea, es decir, nos iluminan sobre las verdades, sobre Cristo, las verdades sobre la iglesia, las verdades sobre nuestra Madre María Santísima. Son verdades, los dogmas son verdades. Para que yo pueda ser siempre parte activa de la iglesia, no debo negar ninguna verdad, ningún dogma. Si no, algunos dicen, yo no comparto esa parte, entonces no entendiste nomás, porque no pasa por no compartir o comer. Si no te cierra la meditación, no te cierra la explicación, pide más explicaciones, porque no podés ser parte si no logras la comprensión del dogma. El dogma no se negocia. Por eso es importante, ¿verdad? Entonces el dogma es algo que yo puedo asumir. Ya debo asumir. Por ejemplo, por dar un ejemplo, en María, los dogmas de María, en nuestra Madre María Santísima. 4 verdades, 4 luces que nos da la iglesia, desde el inicio. María Madre, María Virgen, María Inmaculada, María Asunta a los cielos.
Esas son verdades de María que nosotros no podemos negociar. Esas son verdades estudiadas y aceptadas y profundizadas. Eso es así. María corredentora es una imagen que le damos nosotros, pero no es ninguna verdad. Se puede discutir, cuando sea elevada una verdad, ahí ya no podemos, no podemos ya transigir en ese sentido. Entonces, tenemos que ir recordando nuevamente, entonces, Sagrada Escritura, Catecismo, la Iglesia Católica y el Vaticano II para poder comprender. Cuando el Padre, hermano mío, les va a hablar de fe y la razón, va a utilizar este texto conjuntamente con este texto para poder dar una explicación más profunda de la razón y la fe, de la razón y la fe, entonces para poder comprender más. Entonces vamos entrando. La Sagrada Escritura, ya seguramente es más que conocido, la Sagrada Escritura es el autor principal, es el Espíritu Santo, y justamente, está llevado por los autores sagrados. Los autores sagrados son denominados agiógrafos. Son aquellos que, iluminados por el Espíritu Santo, plasman o en escritura lo que el Espíritu le ha inspirado. El Catecismo nos habla, pero magníficamente, del lenguaje de la Sagrada Escritura, Vuelvo para hacer un resumen. Entonces, la revelación se transmite a través de la Sagrada Tradición, de la Sagrada Escritura, se compendia en el magisterio para actualizar el lenguaje, porque mucho se ha escrito ya en la vida de la Iglesia, pero un documento del siglo XVII, a leerlo hoy no tiene ningún sentido, ¿verdad? O sea, no vamos a entender el lenguaje y ni por qué se habló de esa manera. Entonces, por eso que los papas y los obispos van actualizando el lenguaje a través de nuevos textos que iluminan nuestra vida. Entonces, el magisterio nos va ayudando a la contextualización. Dentro de ese proceso vamos comprendiendo mejor los dogmas. Le hablaba de los dogmas de María, Virgen, Madre, Inmaculada y Asunta a los cielos, o la Asunción de María. Bien, la Sagrada Escritura, el autor del Espíritu Santo, el autor que escribe se llama agiógrafo o autor sagrado también es importante tener en cuenta. Entonces, la Sagrada Escritura, vamos a ver un poquitito, tiene una palabra que se llama canon. ¿Qué son los cánones? ¿O qué es el canon? Algunos que pagan algún impuesto y decir, no, esto es el pago de algún impuesto. No. El canon de la Sagrada Escritura es la lista oficial de los libros de la Sagrada Escritura. Es la lista oficial. Ya escuché decir la ya es canon cuando ya topa yo. Ahí está. Okay. Y sí, más o menos encontramos así los libros de la Sagrada Escritura. El canon es la lista oficial. ¿Por qué digo oficial? Porque existen otros libros no oficiales. Los libros que están en el canon se llaman libros canónicos. Libros canónicos. Y los que no están en el canon, pues no están. Esos libros fueron escritos solo por inspiración humana, por eso no están en el canon. Los libros cuya inspiración divina fueron comprobadas a través del estudio, la lectura, forman parte del canon. Para nosotros la Sagrada Escritura, la Biblia, que significa los libros, eso porque son cantidad de libros, por eso es como una enciclopedia. Biblia, tabiblos, significa los libros, aquí están. 73 libros, 47 del Antiguo Testamento, porque nosotros tomamos Jeremías y Lamentaciones como un libro y otro libro. Algunos lo traen como anexo, pero nosotros tomamos Jeremías y Lamentaciones como son 47.
y 26 del Nuevo Testamento. Son 73 libros canónicos. Libros canónicos. Cuando den Sagrada Escritura, ahí van a profundizar un poquito más sobre el tema de la cuestión de la Sagrada Escritura, cómo se fue formando y cómo se fue dando, porque aparece hoy con capítulos, versículos. Hoy yo les tiro un poco de lo que se puede aprender mucho más. Ustedes se dan dando cuenta de la riqueza de nuestra fe, la riqueza de nuestra fe y la capacidad que tenemos nosotros de poder aprender de nuestra fe. Vamos terminando entonces la exposición. Creemos, esta fe no es una cuestión para mí nomás, sino que lo debo compartir. Por eso dice, creo, creemos. El libro, la encíclica interesante, para darle un poquito más, hay una frase latina, dice un capítulo, credo ut intelligam, dice, creo porque entiendo. Intelligo ut credam, entiendo, por eso creo. Qué importante es eso, con la comprensibilidad del misterio. Si uno realmente comprende y vive su fe, no hay crisis que nos quite, no va a haber en nuestras palabras, estoy cansado, renuncio, no, porque va a haber una renovación permanente, Termino con la profesión de fe, que debe ser la manifestación explícita del contenido de nuestra fe. Y tenemos dos tipos de manifestación del contenido de la fe. El símbolo apostólico y el símbolo niceno-constantinopolitano. Está todo aquí, queridos hermanos y hermanas, querida familia. Ya leen, por eso el libro cabecera. Y creemos allí, se nos explica el Padre cómo nos ama, el Hijo cómo nos ama y el Espíritu Santo cómo nos ama. Hay mucho por hablar, hay mucho por decir, pero veo que ya estamos llegando a nuestra hora expositiva y veo también que se están manifestando algunas preguntas que es importante. Y yo le decía al hermano que él manifieste esa pregunta. Entonces espero haber ayudado un poquito a la clarificación. Mi intención es emocionarles, crearles interés y de que tenemos una herramienta maravillosa para fortalecimiento de nuestra fe. Catecismo de la Iglesia Católica, Sagrada Escritura y, si tenemos un poquito más de tiempo, el Vaticano II. Tengo la gracia de tener uno de los primeros ejemplares que se lanzó en el año 1965. Este año no les niego, como buen luqueño, hay que saber ya poco para obtener el libro en Roma, que está escrito en español y en latín y que es una de las primeras ediciones de ese concilio. Un tesoro muy lindo que me traje de mis estudios de Europa. Entonces estamos contentos de poder hacer llegar un poco más de este gran amor que nos tiene Dios a través del conocimiento, del entusiasmo, y Dios quiera de ir profundizando más. Me pongo en tus manos. Genial, padre. Bueno, ahora antes de las preguntas, que veo que hay algunas, no, todavía, padre, hay que aclarar No, aquí está, aquí voy a estar. Bueno, vamos a tomar una fotito, ¿verdad? Por el tema de la asistencia. Así es que le voy a pedir a todos, por favor, que activen sus cámaras. Un ratito. Activen sus cámaras, por favor. Vamos a tomar unas fotitos. Por favor, hay algunos que todavía no lo tienen activado. A peinarse un poquitito, arreglarse el pelo. Yo ya estoy sonriendo acá. Así como dijo el padre, entonces, a sonreír. Son en 4 pantallas, tengo todo. Así que, por favor, sonrisa. Primera captura, sonrisa. La primera. Eso. Un ratito. Vamos a grabar. Ahora la segunda toma. Sonrisa de vuelta. Está. La segunda. Somos muchos, más de 100 padres, estamos a la bolsa, qué lindo, qué bendición. Ahora la tercera, por favor, sonrisa.
La tercera, que son varios, un ratito. Y nos vamos a la cuarta y última sonrisita. Ahí está. Grabando. Un momentito. Ahí estamos. Bueno, padre. Qué bueno. Padre, realmente da como para estar aquí escuchando, porque todo lo que dijiste, Es en serio, emocionante. hay muchas cosas que eso lo de la visión teológica, o sea, del teos y de la deidad. Eso, por ejemplo, yo como catequista en tantos años, en realidad nunca me puse a pensar eso, ¿verdad? Y ahora aclaradísimo. Bueno, ahora vamos a ver las preguntas. Creo que esto, padre, repetiste varias veces, ¿verdad? Los 3 libros de cabecera para todo catequista, o sea, para todo cristiano sería. Sí, sí. Vamos a ver Sí, más para... si me aprendí bien, padre. La Dale, Sagrada vamos. Escritura, Sí, Concilio Vaticano II, sí, sí. Catecismo de la Iglesia Católica. Así mismo. Y cuando te sea más capo, el derecho canónico. Derecho canónico. Ahí, bueno, ese es cuando seamos más pro, Más como capo, dice, ese más pro, como pro dice la ahí. gente. Ahí ya tener todito. Nadie pueda engañarte ni intra ni extra. Así mismo. Bueno, otra pregunta dice si podrías volver a repetir las verdades de María, que son 4, ¿verdad? Sí, la verdad de María son las luces que nos da el Espíritu Santo sobre ella, que no se discute que ella es madre, que es virgen, madre, virgen, inmaculada y asunta a los cielos. Entonces tenemos las 4 verdades. Hay otras que comentaste. Sí, están en estudio. Están en estudio. Redentora puede ser una que dijiste. Corredentora. Algo que es importante, María tiene un lugar muy privilegiado dentro de lo que es la relación hombre-Dios. Y no precisamente es mediadora. Eso es un error que muchos hermanos cometen. María mediadora, no. María es gran intercesora o medianera. Esa es la palabra de María. Medianera. Medianera, porque el único mediador es Cristo. Cristo es el único mediador ante el Padre. María es medianera de las gracias ante su Hijo. Lleva todo a su Hijo. A Jesús por María, dicen. Excelentemente, es un resumen de la Legión de María. Mi padre, ahí me diste un todo GPT espectacular, ¿verdad? Porque creo que a muchos le vi ha sido con cara sorprendido porque la mediadora y medianera, entonces hay una gran diferencia. Medianera es una gran intercesora. Ya. Y el mediador, Jesucristo, el único. El mediador es Cristo Jesús, ante el Padre. Por eso todas las oraciones, por Jesucristo nuestro Señor, amén. Porque Él es el que presenta todas nuestras intenciones, nuestro deseo más profundo al Padre. Intercesora, aprovechando, ¿verdad?, que está ahí, Padre, mediadora, medianera e intercesora, sería lo mismo entonces, ¿verdad? Gran intercesora. Significa, medianera es gran intercesora. Está al mismo nivel que los ángeles y los arcángeles. Por eso hay 3 palabras claves en teología, y todo catequista debe saber también, que la relación que hay de los santos, de los mártires, de los vírgenes ante Cristo es de justamente veneración. Por la gracia de Cristo nosotros tenemos un acto de veneración, se llama dulia, veneración. Hiperdulía es la gran veneración que la Iglesia le atribuye a María, a los ángeles y arcángeles. Y latría, que es la adoración, solo a Dios. Por eso ir en contra de la latría es idolatría. Y eso es lo que se condena. Cuando se deja de lado al Dios verdadero y se pone a un Dios falso, eso es idolatría. Adorar un falso Dios. Para nosotros se llama latría, adoración al único Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Espectacular, Padre, espectacular. Bueno, acá otra pregunta dice, ¿podría aclarar lo de tener cuidado con afirmar que uno cree ciegamente? No sé si se entiende la pregunta. Sí.
Uno dice, yo creo ciegamente y me lanzo en el vacío. Eso es de tontos. Eso es de tontos. María es el ejemplo claro, ¿verdad? Lanzarse en el vacío sin saber que Dios que vaya acompañándote es imposible. Dios acompañó a su pueblo en el desierto, va con la columna de nube. Porque nosotros no podemos ir tras ciegos. Cristo nos dijo, cuidado de ir detrás de ciegos porque van a caer los dos. Alguien tiene que entender, alguien tiene que tener el norte. ¿Y quién es el norte para nosotros? El Espíritu Santo, en su iglesia, en su iglesia. Por eso yo creo ciegamente y que se haga en mi segundo ojasamato un darica mío. O sea, eso es imprudencia, imprudencia existencial y es también una, espiritualmente hablando, es quedarnos a merced del maligno que también te puede agarrar de una manera que vos no creas. Como si yo tanto creo en Dios ciegamente y el maligno viene y por eso, porque está ciegamente, tenés que saber, sean dóciles como paloma, astuto como serpiente. Y yo suelo decir una frase muy simpática, pero a la vez para pensar, seamos mansos, pero no mensos. Es una cosa clave. Clarísimo. Por eso no me digo, cuando uno se lanza en el vacío sin saber dónde, si golpea. Ahora, si yo sé que Dios, eres tú, Señor, quien me guía, ahí sí voy detrás de él. Pero eso ya no es ciego, eso es tener ya la certeza de que es Dios quien me va llevando. Por eso digo, la ceguedad es la incapacidad de razonamiento y la incapacidad de escuchar la voz de Dios. También en ese sentido, sordera también, ¿verdad? En ese sentido nada más. Espero que se haya Genial. comprendido. Espectacular. Más claro, imposible. Luego dice, cuando un papa escribe una carta, ¿eso hace que forme parte del magisterio o tiene que pasar por unos procesos de validación? En realidad que cada carta ya pasa, antes de ser elevado, pasa por un equipo de trabajo. Eh, Generalmente nosotros los sacerdotes y aquellos que estamos cualificados, yo solo soy uno de los teólogos de los obispos y generalmente no sale mi nombre en un comunicado o en una carta, sale el nombre del obispo, pero el obispo firma porque tiene la certeza de que el contenido ya está filtrado, todo lo que pudo haber sido en mal. El Papa da unas ideas, pero no crean que él se sienta todas las noches a escribir Fratelli Tutti o escribir, no, es él da la idea, una estructura, yo quisiera, y ahí está todo un equipo redactor, teólogo y demás, cuando está todo, él lee y da su plachet porque sabe que el equipo, el equipo redactor ya pasó todo por el sedazo y son varios equipos de trabajo que son, por eso cuando firma el Papa ya es magisterio ordinario. Es magisterio Y ordinario, una enseñanza. y otra persona que no sea el Papa puede escribir también un documento que forme parte del magisterio o es exclusividad del Papa eso. No, los obispos en la iglesia local. Cuando hay una carta pastoral de parte del obispo, eso es magisterio local. No es para toda la iglesia, es magisterio local. La carta pastoral de nuestro arzobispo es magisterio, es enseñanza y es algo que tenemos que seguir. No podemos nosotros, no me gusta esto y no voy a hacer. No, es ya es un esquema a seguir, es una autopista por donde ir. En ese sentido es magisterio también local, magisterio local. Ahora un sacerdote no tiene potestad para hacer magisterio porque solo el que tiene la plenitud del orden, que son los legítimos sucesores de los apóstoles, lo tienen. Y cuando se reúnen en totalidad, hacen el magisterio extraordinario de la Iglesia del Concilio Vaticano II. Esto es la aprobación de un montón de obispos y lo firma el Papa del momento, en este caso, San Pablo VI. Genial. Y también acá piden, dice, volver a mencionar la diferencia entre Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios escrita, es Jesucristo en palabras escritas. Eso es lo que tenemos que entender. Cuando hablamos de palabra de Dios, estamos hablando de Jesucristo. Ciertamente, de una manera plena en el Nuevo Testamento, pero ya se fue preparando. Y la Sagrada Tradición es la vivencia de la palabra de Dios en el tiempo en que fue iniciándose. La palabra de Dios escrita nace
la Sagrada Tradición. Nace en la Sagrada Tradición, para que se entienda también eso. No es que está por separado, sino que la Sagrada Tradición, que es la vivencia de las primeras comunidades post-cristianas, dan justamente el nacimiento de la Sagrada Escritura. Ya, genial. Aquí otra pregunta dice, si ya tenemos a María, los ángeles y a Jesucristo mismo, entonces, ¿qué función cumplen los santos en la fe, en lo que creemos? Yo suelo decir de una manera jocosa también, son ordenanzas a los pobres santos. Los pobres santos están ahí. San Roque se le da la potestad. Cada santo tiene su particularidad. Si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Cada santo, San Roque González Santa Cruz, es para los dolores del corazón, para los que trabajan en el ámbito del corazón. Entonces, te dedicas a pedirle a él. Cada santo tiene una tarea específica de presentación de los pedidos a Cristo. A Cristo, ¿verdad? Es una puntualización nada más. Por eso hay algo que cada catequista también tiene que evangelizar y que estamos minados. Gracias, San Expedito, por los favores recibidos. San Expedito solo presenta tu pedido a Cristo. Gracias, Jesucristo, por los favores recibidos. Gracias, Jesucristo, por San Expedito, porque llegó mi pedido a ti. Porque es Cristo el que da los favores, no los santos. Los santos presentan a Cristo el pedido. Por eso el camino más directo a Cristo, como dice la pregunta, es María. O sea, el camino más corto, como dice el nuevo beato Carlos Acutis también, el camino más directo a lo que es el corazón de Cristo es el Santo Rosario, porque lo hace de la mano de María y llega directo al corazón de su Hijo. Ya, genial. Y última pregunta, padre, para no extendernos más, dice, ¿cómo se explica la infalibilidad del Papa? Y justamente él tiene una idea que lo va estudiando entre todos. Cuando el Papa habla, esa es la famosa ex cátedra. Es decir, él va a hablar como Papa, pero no habla desde un egoísmo o de una egolatría. Desde una egolatría. Yo les doy nomás. El Papa es el que proclama los dogmas. Y es el infalible cuando proclama los dogmas. No lo proclama el obispo, no lo proclama. No, es el Papa. María Madre, 4 siglos pasaron y toda la iglesia reunida, dice el Papa, es hora de que se le proclame a María como Madre de Dios. Después de estudiar todo el proceso, el Papa habla y esa palabra ya es infalible, ya no se puede. Después, María es virgen, poquito después. Del siglo IV, para tener el tercer dogma de María, pasaron siglos, ya que del año 300 venimos al 1858 se proclamó el tercer dogma de María. Eso quiere decir que hubo una lucha de cómo María va a ser inmaculada, que no sé qué, que hay un montón hay siglos de trabajo y después de tener la claridad, el Papa proclama el dogma y eso es infalible una vez que se proclama. Pasaron casi 100 años, 1950, para decir María fue asunta a los cielos. Y hago siempre este paralelismo. En 1950 el Papa dice, María es asunta a los cielos en cuerpo y alma. ¿Se recuerdan cómo se llamaba nuestra capital en 1537? Fuerte, Nuestra Señora de la Asunción. 1537 a 1950 Begoña proclama. O sea que no es de la noche a la mañana. Un papa no habla, no es que hoy voy a hablar infaliblemente y no. Él está todo en el derecho también acuñado. O sea, cuando el papa va a hablar en forma infalible es un estudio profundo del tema por el cual va a ser infalible su propuesta. No es de la noche a la mañana. No sé si quedó claro en eso también. Genial, clarísimo. Bueno, gracias, padre, en serio. Creo que todos coincidimos, ¿verdad?, de que se aprendió muchísimo y hay muchas cosas más por aprender. Ojalá pronto lo tengamos de vuelta, ¿verdad?, para esos temas que dijiste que tendrían que ser profundizados como para una próxima propuesta.
podamos tener de vuelta el privilegio de poder comprender y de poder aclarar todas las dudas que tengamos y también conocer todo lo que no tenemos por conocer, porque es mucho. Una riqueza enorme. He visto una preguntita ahí para hacer nomás. La Asunción de María es para el mundo occidental, para la Iglesia Católica. Nuestros hermanos ortodoxos hablan de la dormición de María, que es un dogma de los ortodoxos, pero que no compartimos. O sea, María no solo duerme, sino que es elevada al cielo en cuerpo y alma. Porque, según el dogma, no pudo haberse corrompido el arca donde estuvo posando el Hijo del Eterno Padre. Todos los dogmas de María es con relación a su Hijo, no por María. Es madre de Dios, es virgen por el Señor, es inmaculada por el Señor y es asunta al cielo por el Señor. Siempre con los méritos de su Hijo. Es Jesús quien le hace la elevación, digamos, de la figura de María Santísima. Genial, genial. Bueno, Padre, lastimosamente llegamos al fin, ¿verdad? Porque si no vamos a estar acá conversando toda la noche. Yo soy feliz porque sé que estoy en comunión con mi gente, como tal vez algunos saben, soy de Luque, soy de San Rafael de Cañada, y me estoy acercando, porque soy uno de los pocos sacerdotes luqueños que nunca estuvo en Luque. Entonces me estoy acercando, espero alguna vez por lo menos poder estar. Ahora estoy cumpliendo una misión importante de llevar la comunión en la zona norte, que es Roque, Limpio, Luque y Areguá, para estar en comunión con el arzobispo, ¿verdad? Entonces un poco un rol de, no digo de contralor, sino de hermano mayor para todos mis hermanos sacerdotes párrocos, para que podamos estar siempre en esa sintonía de vida eclesial. Entonces estamos cumpliendo esta gracia. Ya, genial, Padre. Entonces, sí podría ser la oración final de este encuentro y también darnos la bendición. Exactamente. Y bueno, la gloria, el honor y el poder siempre para nuestro Señor, que ha mirado nuestra pequeñez, como diría nuestra madre, para poder hacer grandes cosas en nosotros, y Dios permita que a través de nosotros también obras maravillosas en la vida de tantos hermanos, por el testimonio de Dios que podamos transmitirle a ellos. No transmitirnos nosotros, sino transmitir Dios. Que el Señor nos conceda esta fortaleza y este amor. Bendito sea Dios, te alabamos y te glorificamos por este momento. Gracias por tantos corazones deseosos de conocerte cada vez más, de profundizar. Permite, Señor, que ese deseo de conocimiento se transforme realmente en una realidad de búsqueda sincera de la verdad, del amor, y así poder vivirlo en solidaridad y en fraternidad. Y que esta bendición que derrama sobre nosotros toque realmente la vida a cada uno, y especialmente a aquellos enfermos que tanto nos han pedido oración. Por la intercesión de nuestra Madre María Santísima del Rosario, nos bendiga Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda y permanezca para siempre. Amén.